Muy buenas tardes con todos, soy Sol Pozo Scott, estamos en Diario El Progreso, en entrevista con Javier Ponce, un escritor muy talentoso, no solamente escritor, sino es un hombre de muchos talentos, es documentalista, ha hecho documentales sobre Lucha Reyes, Arita Colonia, hay una serie de temas. Ahora nos presenta su nuevo libro, Crónicas Maricas, que narra la historia de la comunidad gay durante el siglo XX, un libro muy interesante que está dando mucho que hablar. Muchas gracias Javier por recibirme, por conversar conmigo. Hola Sol, buenas noches, ¿qué tal? Bien, muy bien, gracias. Bueno, para comenzar a abordar los temas del libro, más que los temas del libro, un poco la génesis del libro, ¿no? Mencionas en el libro, lo has dicho también en la presentación, que no existe, ¿no?, en nuestro país un libro que justamente como una enciclopedia, digamos, pero no es una enciclopedia, narre y explique lo que ha sido la historia del movimiento gay durante todo el siglo pasado. ¿Por qué decidiste emprender este proyecto? Bueno, efectivamente es una historia o es una parte de la historia que ha sido como dejada de lado Ujú. por la academia. Entonces ha sido un trabajo bastante difícil encontrar los rastros y los datos de toda esta historia que permanecía escondida bajo la alfombra. Pero como yo he tenido siempre una obsesión por el documento y por el documental, grabé a mucha gente mayor en los años 80 que me contó cómo fue los inicios del siglo, cómo fue ser gay en los 50, 30, etcétera. Entonces tengo toda esa época documentada y luego en los años 70, 80, esa es la época que he vivido yo, 70, 80 hasta los 2000. Entonces en este libro básicamente abarco el siglo XX. ¿Y por qué crees en este caso entonces que ha habido este silencio, ¿no?, respecto a esta historia? No solamente por el tema, claro, de la sociedad homofóbica, pero también que no haya habido una iniciativa, así como la tuya, ¿no? Una persona que ha estado en el núcleo de esta historia durante los últimos años y le ha decidido finalmente contarla, ¿no? No se consideraba necesario, no se consideraba una historia relevante, importante, ni siquiera la Biblioteca Nacional guarda los textos que hacían referencia a nuestra existencia en las revistas pornográficas del comienzo de los 80, por ejemplo, había mucha información sobre el mundo gay, no mucha, pero alguna información sobre el mundo gay que hacía referencia a nosotros, y yo tengo todo ese archivo y cuando he ido a ver si en la Biblioteca Nacional tenían también algo de eso, simplemente no había nada. Entonces es una historia que ha sido desconocida. El mundo académico actual tiene la flojera de creer que investigar es googlear. Entonces tampoco han encontrado nada, porque tú googleas y no encuentras Claro. nada. Entonces me parecía que era necesario hacerla. Justamente en ese contexto, la historia que tú comienzas a narrar inicia a principios del siglo XX, con información que, como me cuentas, me imagino de haber sido muy difícil poder encontrar. ¿Cómo fue que encontraste justamente esa información, hiciste esta investigación para llegar a datos tan, o sea, novedosos en el sentido en que no se conocían, ¿no? Hay algunos reportes policiales de inicios del siglo, de algunas incursiones policiales en casas, en fiestas en las cuales la gente estaba, fiestas privadas, travestiéndose en su casa, algo que no tenía ningún delito, digamos. Sin embargo, la policía se sentía con el derecho de entrar e irrumpir. Y lo que hago es una reflexión de cómo comienza el siglo en el siglo XX, en el que hay estas incursiones policiales, y cómo terminamos el siglo XX con un personaje como la Chola Chabuca, que sale en la televisión, y con la reflexión de Mario Vargas Llosa diciendo cómo estará el Perú, que la mujer más famosa es un hombre. Entonces, Claro. ¿qué pasó entre este comienzo de siglo y este fin de siglo para que las cosas cambiaran, ¿no? Hay una generación bisagra que es entre los años 70 y los años 90, que ocurre finalmente este cambio. Hay varias cosas que ocurren en ese momento, un poco tarde por la dictadura militar que nos aísla 12 años de los cambios que se estaban dando en el mundo. A nivel gay, incluso de Stonewall, que es el año 69, nosotros estábamos aislados del mundo, pero toda esa olla de presión revienta, ¿no?, en los años 80. ¿Qué es lo que tú crees que pasó en esta generación justamente que hace que haya ese cambio, ¿no? La vemos una generación bisagra. O sea, ¿qué pasó? Tal vez habrá sido el regreso a la democracia después de la dictadura. ¿O qué estaba pasando? ¿Qué pasó en ese momento que hizo que haya este cambio, ¿no?, en la manera de expresar la sexualidad, en la manera que la sociedad también pueda convivir con elementos que están dentro de ella? Estábamos bastante hartos y creo que el país estaba medio desconcertado con la democracia, y sucede también el fenómeno del terrorismo, el Sendero Luminoso, ¿no? Sendero Luminoso y el MRTA luego. Entonces yo creo que la policía estaba ocupada en otros asuntos, igual seguía entrando a las discotecas y abusando de nosotros. Sin embargo, hubo también una necesidad de
ejercer nuestra libertad y de ejercer nuestro derecho a divertirnos, nuestro derecho a existir. Entonces fuimos una generación que estuvo plagada de gestos individuales, gestos familiares, y finalmente hay 2 o 3 momentos que tienen gran impacto social, como por ejemplo estas revistas porno a inicios de los 80s, que cambian toda nuestra percepción de nosotros mismos. Aparece la palabra gay en esas revistas, dejamos de llamarnos a nosotros mismos maricones para comenzar a llamarnos y a identificarnos con la palabra gay. Tenía menos carga de insulto, ¿no? Y porque nadie te decía gay en el colegio, te decían maricón, cabro, chivo, rosquete. O sea, es bien creativo el insulto para nosotros. Y luego aparece Coco Marusix a finales de los años 80, en los años 90, irrumpe en la televisión gracias a Jaime Bailey, y entonces genera un cambio, ¿no?, en la percepción que tenía la gente sobre el hecho de ser homosexual. Y el año 94, la aparición de Jaime Bailey con su novela No se lo digas a nadie, también eso finalmente termina derribando los estereotipos de cómo se veía un gay, porque hasta ese momento los medios, la televisión, graficaba a los gays como la loca amanerada a la cual agarraban a golpes y de la cual se burlaban en los programas cómicos, y todo el mundo pensaba que si eras gay te ibas a vestir de mujer y te ibas a prostituir en la avenida Arequipa, y nadie dejó de hablar del tema sobre la mesa, nos gustara o no, se habló del tema. Antes también había sucedido, a finales de los años 70, la llegada de artistas internacionales que pusieron también el asunto sobre la mesa, ¿no? Rafaela Carrá, que vino con unos bailarines que eran un escándalo sobre el escenario, Rafael también, Camilo Sesto, Yomar Antonio, por aquí, peruano, Miguel Bosé. Entonces hubo varios artistas que vinieron de afuera, los Chicos de Menudo, que también fueron pues una revolución en términos de cómo nos debíamos ver. Tenían la licencia de verse, digamos, con el pelo largo, con mallas de colores, como normalmente no se vestían los chicos en ese momento. Las adolescentes gritaban, entonces todo el mundo se preguntaba qué cosa era lo que está pasando acá, ¿no? La suma de todos esos gestos, en algunos casos individuales, en algunos casos grupales, yo creo que finalmente hicieron el cambio, ¿no? No fue un Stonewall, pero digamos que fueron como pequeñas explosiones. Antes de todo eso estuvo, como hablábamos un segundo, la dictadura militar, ¿no? ¿Cómo fue la experiencia bajo la dictadura militar? ¿Qué impacto tuvo, ¿no?, sobre la comunidad gay en el Perú? La censura atroz de la dictadura militar lo que hizo fue aislarnos del mundo. El mundo en ese momento estaba produciendo revistas, estaba produciendo películas, obras de teatro y cosas que acá estábamos impedidos de ver. Pasaron 12 años en los cuales el mundo avanzó. El mundo se liberó de una serie de cosas, el feminismo, el movimiento gay, etc. Y acá seguíamos en la catacumba. A mí me tocó ser escolar en esa época y también adolescente, entonces las referencias que se manejaban eran muy difíciles y el insulto muy rápido. El libro tiene básicamente 2 líneas narrativas, una línea narrativa que es histórica y otra que es histérica, que es un poco mi experiencia personal, porque me pareció valioso, yo que soy un impúdico, contar cómo fue desde adentro, ¿no? Porque una cosa es que yo te hable de Valdelomar, desde afuera, las cosas que ocurrieron, y otra cosa es que te diga cómo fue de adentro vivir esa etapa escolar, escaparme de mi casa, no ir al colegio, terminar un poco dando tumbos laborales, perder a la familia, es decir, todas las cosas que nos ocurrían un poco casi a todos, ¿no? ¿Y cuánto de esta sociedad machista, homofóbica, puritana, era finalmente hipócrita, ¿no? ¿Qué porcentaje, digamos, de todo esto era finalmente hipocresía y qué se escondía detrás de esta hipocresía? Normalmente cuando la gente se ocupa tanto de la cama ajena es porque la propia no le funciona. ¿Qué les importaba con quién se metía uno a la cama? Finalmente, si lo hacíamos entre nosotros, lo hacíamos no dentro de la ley, porque tampoco es que la ley nos amparara ni para bien ni para mal. No estábamos haciendo daño a nadie, más que bailábamos, ¿no? Y sin embargo entraba la policía y nos sacaba de la discoteca como si no hubiera otra cosa más importante que hacer que perseguir maricones, ¿no? En una época en la que finalmente nos estaba Sendero Luminoso asesinando a todos. Fue una época estúpida. Yo considero que ha sido una época estúpidamente cerrada.
Sin embargo, no nos dejamos. Hubo mucha gente que sí, que en esa época igual se casó, compañeros de colegio que luego han salido del closet y gente de esa época que se casó, tuvo hijitos, etcétera, porque no tuvieron pues las pelotas para hacerlo públicamente. Cada quien es libre de esconderse bajo la alfombra que quiera, ¿no? Yo no critico eso. ¿Por qué crees entonces que ha arraigado tanto, ¿no? La homofobia, el machismo en la sociedad peruana, en comparación tal vez a otras sociedades de la región incluso, ¿no? Donde hay un poco más de mentalidad abierta. En el caso de los escolares, por ejemplo, como lo que se le exige a los hombres es que sean machos, ¿cómo prueba un chico de 14 años que es macho? No puede ir a tirarse a todas las putas en un burdel. Entonces, ¿qué hacemos? Escogemos a alguien que se le vea menos macho y lo maleteamos y lo insultamos porque yo llevaba el pelo largo, entonces fue fácil tirarme a mí el mote de ser cabro. Ni siquiera yo ejercía, digamos, porque tenía 13, 14 años, ¿no? No podía yo ejercer en ese momento. Pero los otros chicos lo que necesitaban era públicamente decir que ellos no eran esto, que era lo indeseable, ¿no? Entonces a mí me tocó cumplir esa función. Cuando cumplimos 25 años de haber salido del colegio y regreso yo a estas reuniones y nos volvemos a ver, mis compañeros lo que hicieron fue pedirme perdón uno tras otro por haberme tratado de esa manera tan bestia, y lo que estaban era aterrados de que a sus hijos les estuviera sucediendo lo mismo, ¿no? Y en una sociedad tan religiosa como la nuestra, el aspecto religioso también evidentemente debe tener algún tipo de impacto, ¿no? En lo que me comentas. ¿Tú crees que ha sido así? ¿Crees que la religión ha tenido un impacto negativo en la percepción de la comunidad gay en el Perú? No hay rastros de homofobia, no sabemos qué cosa habrá pasado acá en la época prehispánica, pero con la religión vino el pecado y ser homosexual, ser sodomita, ser uranista era un pecado. Luego se convierte en un crimen y luego se convierte en una patología y luego ahorita podemos estar de moda, digamos, ¿no? Pero la justificación para atacar a la homosexualidad tenía raíces religiosas, ¿no? Las tres grandes religiones son homofóbicas: el cristianismo, el judaísmo y el islam. Quizás porque los homosexuales no procreamos y lo que necesitan las religiones es que haya más gente, ¿no? Que se multipliquen para ser más cristianos, que se multipliquen para ser más judíos y para ser más islámicos. En el caso de los islámicos, en el caso de los cristianos, no tiene mucho sentido porque tú te puedes convertir al islam y tú te puedes, es más, ellos creen que es obligatorio convertirse al Islam, y los cristianos tú te puedes evangelizar y te conviertes al cristianismo. Entonces digamos que no hay mucha obligación. Pero esta es una tara que hemos heredado del judaísmo. En el judaísmo el gay que no procrea está pues proscrito, porque para ser judío hay que nacer judío, entonces, porque es el pueblo elegido según ellos, ¿no? Entonces hemos heredado esa estupidez las siguientes dos religiones, ¿no? Tanto la católica como la islámica. La islámica está pues, ellos están ahora en su edad media, ¿no? Porque ellos aparecen en el siglo VI, entonces están ellos en su siglo, no sé, 14, 15. Ahora, también mencionabas el contexto en los 80, sobre todo, de Sendero Luminoso, ¿no? Y cómo, bueno, el MRTA también, el terrorismo en general, cómo atacó directamente a las personas de la comunidad gay. ¿Cómo entiendes que el día de hoy la izquierda se quiera hacer abanderada de las luchas por los derechos y justamente hayan tomado a la comunidad gay como una bandera, ¿no? ¿Cómo entiendes esa contradicción? Bueno, es un abrazo hipócrita el de la izquierda. La izquierda no hizo nada por nosotros, es más, nos atacó y nos asesinó. Tanto Sendero Luminoso como el MRTA, una de sus banderas moralistas eran ser homofóbicos y asesinar homosexuales, asesinar travestis. Pero en el año 89, cuando cae el muro de Berlín y cuando se hace evidente el fracaso de la receta comunista, la izquierda decide travestirse de colores, inventa esta sigla impronunciable, inventa esta bandera colorida y se apropia del feminismo, de los gays, de los animalistas y de la ecología, y entonces van adelante y ahora toda la juventud cree que la izquierda hizo algo. En el siglo XX no hicieron nada. Y en este siglo han bloqueado muchas veces las iniciativas de la Unión Civil y algunas otras, porque ellos van de ONG. Ellos viven de
la victimización. Ellos viven de que las cosas no se resuelvan para seguir recibiendo fondos de afuera. ¿Qué otras ideas existen dentro de justamente este grupo de personas, de jóvenes, de los 90 hasta ahora? Más allá del hecho de que, claro, la izquierda no hizo nada por la comunidad. ¿Qué otras ideas existen equivocadas, ¿no? Dentro de las cabezas de estas personas que sería bueno aclarar tal vez a través de este libro? Bueno, el libro en realidad no es un libro digamos que académico o didáctico en el que yo te explique políticamente nada. Se cuenta qué fue el siglo XX en textos muy cortos, en textos muy divertidos. Está muy bien investigado porque obviamente también puede ser un libro de referencia para el mundo académico. Y también hay mucho chisme de la farándula, mucho chisme de lo que fue y cómo era que nos divertíamos en la clandestinidad, ¿no? Y cómo se levantaba en los años 30, en los años 40, cuál era la movida en la Plaza San Martín, en los tranvías, levantarse los delincuentes en el Callao, etc. Está todo el chisme también, pero sobre todo para que la gente que vivió en esa época se sienta identificada y sepa que también hay un texto que los puede reflejar, y la gente que no lo vivió también entienda que el suelo que ahora pisan, muy aplanado, no estuvo siempre así. Que hoy tengan la libertad que tengan es el producto de una serie de personas que nos sacrificamos para que hoy día puedan tener la libertad que ellos creen que siempre fue su derecho. Esto no es para heroizarnos ni para decir, ay, mira bien lo que hice yo. No, yo lo hice porque me divertí y porque tenía que hacerlo. Yo no concibo la realidad de otra manera, sino peleando por ser libre. Y si alguien se beneficia, fantástico, pero yo no soy un héroe para nadie. He hecho el registro para que vean qué cosa fue lo que pasó. Seguramente habrá un segundo tomo porque se quedaron muchas historias afuera. Y seguramente habrá también un tomo dedicado al siglo XXI, porque hay muchas cosas que decir que han sido tergiversadas, especialmente por la izquierda, ¿no? Como han secuestrado la marcha, por ejemplo, que inicialmente la marcha creada aquí por Juan Carlos Ferrando y era un festival. Él la concebía como un festival, como una celebración. Y un día aparece un grupo de izquierda con una gigantografía y que decía, nos están matando. Y entonces él se enfureció porque le habían robado su marcha y la habían politizado. Y él no fue nunca una persona de izquierda y él nunca fue una persona que estuviera metida en ese rollo político. Él creía en la potencia del arte, en la potencia de ser una persona pública y que la gente empatizara con él y a través de eso, igual que Ernesto Pimentel, por ejemplo, o tantas personas, a través de empatizar con una persona gay que hace un buen trabajo, que es una persona que no es marginal, tú digas, oye, de pronto he estado un poco equivocado con mis prejuicios de que todos los gays pues, son unos marginales, abusadores y etcétera, ¿no? Tiene un rol muy importante el humor justamente en el libro, ¿no? Como me comentaba, es un libro muy entretenido, un libro en el que, bueno, yo personalmente me he reído muchas veces solo y ha sido una experiencia muy interesante porque muy pocas veces pasa, cuando uno está leyendo un libro que te da ese nivel de risa. En ese sentido te pregunto, ¿cuál es la importancia del humor, ¿no? Para poder sobrellevar todo lo que narras acá? Porque el humor no es solamente un estilo literario, ¿no? También es una manera de ver las cosas, ¿no? ¿Qué rol tiene el humor en tu vida y en tu manera de entender lo que pasa? Bueno, es que sin humor yo ya me hubiera tirado por la ventana. Lo primero que hice fue comenzar a reírme de mí mismo y a darme con palo. Este no es mi primer libro, en todos los anteriores también me he dado con palo. Y a partir de darme con palo a mí, tengo la libertad de darle con palo a los demás también, ¿no? Y yo sí creo que el humor te puede salvar de cualquier tipo de desastre. Y es el humor el que nos ha permitido también sobrellevar todas las cosas, ¿no? Si te das cuenta, está contado como si fuera muy ligero, ¿no? Incluso cuando nos meten presos por sacar un arma vestidos de mujer en la calle, nos meten presos y uno de los policías nos suelta a cambio de que estemos con él sexualmente. La preocupación era quién va, ¿no? No porque no quisiéramos, sino cómo es posible que le hayan elegido a él, que es el más feo de todos, y todas piconas porque se lo habían elegido al más feo, ¿no? Es ese nivel de risa, digamos, el que nos permitió sobrellevar una situación tan horrible como que te atrape la policía y luego abuse de ti, ¿no? Pero ya que estamos en esa situación, pues a disfrutarlo, ¿no? Otro aspecto que, claro, también tiene un rol, digamos, entiendo yo,
que te permite justamente hacer las paces con la vida, ¿no? Y también ganarte un lugar en el mundo, en la sociedad. Es el arte, ¿no? ¿Cómo explicarías lo que ha sido el arte para la comunidad gay, para el progreso, digamos, de esta comunidad en el tiempo, en los últimos años? Nuestros artistas escénicos, Coco Marusix, el personaje más importante, Javier Temple, que sale en la carátula, que fue mi madre en el mundo gay, y varios otros actuaban todas las noches en las discotecas. Entonces, dentro de todo este desastre, nosotros generamos una cultura propia. Teníamos un idioma propio, teníamos unas palabras y unos giros idiomáticos, unas maneras de decir las cosas, que también está consignado en el libro, ¿no? Entonces, tú comienzas a leer el libro y automáticamente el autor te mujerea, te trata como si fueras un cabrón más, y tú dices, pero ¿por qué me habla así el autor, no? Y bueno, también porque es una manera de registrar y de recuperar la manera en la que nos tratábamos, ¿no? También entre nosotros, ¿no? Había un trato tosco de feminización, de oye maricón tal cosa, para que de esa manera cuando nos gritaran y nos dijeran maricón en la calle, en nuestra familia, en los amigos, etcétera, no nos doliera tanto. Frivolizar el dolor y el ataque y el insulto fue de un arma para poder sobrevivir. Por eso es que el libro se llama Crónicas Maricas. Hay mucha gente que critica y dice, ¿cómo es posible que le hayas puesto maricas? Si maricas es un insulto. Pues no. Igual que los negros, entre ellos se negrean y no pasa nada. Entre los maricones nos mariconeamos y no pasa nada. Le bajas la carga del insulto a la palabra y a partir de eso ya todo te puedes reír de lo que sea, ¿no? Claro. En el libro haces una afirmación. Dice que Lucha Reyes podría ser un icono gay. Entonces, has estudiado la vida, la obra, en general, el significado, el valor, ¿no?, de Lucha Reyes. ¿Cómo entiendes esta afirmación y por qué la haces? Bueno, Lucha Reyes es nuestro ícono gay, aunque no lo aceptemos, porque somos una sociedad racista y estúpida, y porque los gays peruanos siempre han estado mirando para afuera, tratando de buscar divas afuera en Barbra Streisand, La Callas, Madonna, Cristina Aguilera, siempre mirando para afuera, Rafael Acarrá. Pero aquí hemos tenido a una persona como Lucha Reyes que era un cabrón más, pues, ¿no? Era un personaje construido sobre sí misma, más allá de ser negra o de considerarse negra, con estas pelucas, era casi pues como si fuera un personaje drag, ¿no? Con estos vestidos muy llamativos, y ella se sobrepone a todo, se sobrepone al hecho de ser negra, de ser considerada fea, de no tener un espacio, y va más allá de todo con su calidad vocal. Y es reconocida por un transexual famosísimo de los años 70 que se llama Cochinel, que viene a Perú y que la ve actuar a Lucha Reyes y se queda fascinada. Y dice, yo no voy a actuar si no es con Lucha Reyes como acompañante, como telonera. Entonces Lucha Reyes actúa con la Cochinel y eso es un momento importantísimo para nuestra historia gay, que haya venido la Cochinel. Pues la Cochinel actuó en el Olimpia, que es el teatro más importante de París, en el Carrusel. O sea, era un personaje como Madonna, digamos, del mundo transexual. Reconocida Lucha Reyes por esta mujer, y hay una foto maravillosa, claro, que está en el libro, que están las dos juntas, maquilladas con los mismos cosméticos, las dos maquilladas de turquesas, como si fueran dos niñas traviesas, ¿no? Ese es un gran momento de reconocimiento para Lucha Reyes. Ahora, otra parte importante de lo que narras en el libro es el hecho de hacer drag, ¿no? ¿Qué significaba esa experiencia? ¿Qué significaba eso como performance, tal vez como ritual? No sé qué valor se le da ahora. Bueno, no se llamaba drag, se llamaba travestirnos, y le poníamos el nombre de jugar al camerín o camerino, ¿no? Un poco también como para burlarnos del hecho de que si todo el mundo pensaba que por ser maricones nos íbamos a travestir, pues me travisto. Y me travisto por joder. Ahora, a mí no me interesó mucho travestirme porque quedaba fea, pero a mí lo que me gustaba era que mis amigos se travestan y yo fotografiarlos o grabarlos en video. Y teníamos un baúl lleno de pelucas y vestidos y tacos, y entonces era un acto como de reivindicación de lo femenino, pero como parte del juego, ¿no? En el libro también se menciona muchas figuras del panorama local, y me has mencionado algunas ahora, como Coco Marusix, Javier Temple. ¿Cuáles fueron las figuras que más aportaron, ¿no? Creo que acabo de nombrar dos, por ejemplo, que más aportaron a lo que ha sido la historia reciente, las últimas décadas, de los 80 hasta ahora? En el siglo XXI ha habido otras figuras, ¿no? Pero en ese momento yo creo que una figura capital es Ernesto Pimentel, digamos que capitaliza
todo lo que se aprende en el siglo, a nivel, en términos de homofobia, en términos de racismo, todo lo que se supera en el siglo, él lo coge y lo convierte en este personaje que la gente familiarmente adora, ¿no? Un personaje, además, que él deserotiza, un personaje travesti, pero no erótico, y además es una chola, pero no es la chola perdedora o la chola de la que se abusa, como había sido siempre el personaje en los programas cómicos, sino es la chola ganadora, la chola que cochinea, y la chola fashion, la chola preciosa. Entonces uno se quedaba mirando ahí este personaje y fue un poco como Coco Marusix, que era tan hermosa cuando salía en la televisión que hasta el más homofóbico se quedaba mirándola y entonces ella aprovechaba para hablar cosas inteligentes. Pimentel hizo lo mismo, era tan visualmente impactante su personaje que la gente se quedaba mirando y de pronto ya no se daba cuenta que había empatizado con este personaje. Y también fue un momento y una década, los 90, en la que se reivindica todo lo andino, todo lo cholo, todo lo peruano, y entonces también decirle a la chola hubiera sido sentirse racista, ¿no? Sentirse menos peruano. Entonces también esa fue una de las cosas que utilizó, tanto así que termina atendiendo un circo en fiestas patrias. Es decir, el momento más importante de nuestro país, que es cuando se celebra la independencia, se junta la familia, va al circo, que es así por definición la celebración familiar. ¿Y a qué circo van? Al circo de la Chola Chabuca. A mí me pareció un logro estupendo, claro. Más allá de lo que hizo él luego en su trabajo porque los antirretrovirales fueron gratuitos, él tuvo una serie de luchas importantísimas a nivel político, digamos. Para mí es el héroe del siglo XX. Hay otros, ¿no? Jaime Bailey, es decir, hay varios que hicieron su chamba para sacarnos de la oscuridad. Claro, justamente en el libro hablas de muchas cosas, para cosas graciosas, importantes, pero también por otro lado muchas cosas trágicas, muchas cosas tristes, como la experiencia de haber vivido el peor momento de la epidemia en el Perú, pandemia a nivel del mundo, del SIDA, ¿no? ¿Cómo ha sido vivir tan cerca de la muerte, ¿no? Y qué valor finalmente termina dando la muerte en un contexto donde está tan generalizada, no tan cerca? La muerte era una cosa que nos sucedía constantemente. Nosotros habíamos decidido también pasar por encima de ella y celebrar la vida en las discotecas por las noches. Pero luego la gente se nos comenzó a morir. El Estado nombró comisiones para nada, porque no había tampoco mucho que hacer. Había que concientizar a la gente en el uso del preservativo. Sin embargo, la Iglesia Católica se opuso. Juan Pablo II, gran culpable de la muerte de millones de personas, anunció que el uso del condón estaba prohibido por la Iglesia Católica y que el SIDA era un pecado, era un castigo de Dios por ser pecadores. Lo anuncia todo esto en África, que es uno de los continentes más golpeados por el SIDA. Una bestia. Una bestia que su organización católica luego lo premia, convirtiéndolo en santo. Mientras tanto, nosotros, ¿qué hacíamos? Comprábamos condones entre nosotros y nos protegíamos de la manera que podíamos protegernos y nos despedíamos de la manera que había que hacerlo. Un gran amigo mío prácticamente murió en mis brazos, pesando 28 kilos. La familia ya no lo quería tocar, les daba miedo porque no había mucha información de cómo se contagiaba esto, entonces iba yo le levantaba el cuerpo para que lo limpiaran por abajo y le curaran las heridas. Todas estas experiencias terribles y nos fueron un poco endureciendo y acostumbrándonos a la muerte como una situación normal entre nosotros, ¿no? Y ahora en la actualidad, donde esa situación ha cambiado y claro, el VIH ya no es una sentencia de muerte como lo puede haber sido en un momento, hay más, digamos, también aceptación, ¿no?, de la comunidad gay. ¿Cómo ves qué proyección se puede hacer, ¿no?, a partir de ahora? ¿Crees que todavía, o que hay todavía, digamos, ese ímpetu por seguir ganando derechos, por seguir luchando por derechos? ¿Crees que se podría obtener nuevos derechos? Hablemos, por ejemplo, de la unión civil, ¿no? ¿Te parece que es algo que está en el horizonte o todavía no? Yo creo que la gente joven se ha relajado, le ha entregado a los políticos la tarea de conseguir sus derechos y creen que basta con ir una vez al año a la marcha con su banderita de colores y listo. Creen que ya lograron todo. El peligro es que si tú le dejas a los
políticos la tarea de conseguir los derechos tuyos, los políticos lo van a hacer bajo sus propios términos y bajo sus propios intereses. Y si no les interesa, como en el caso de la izquierda, conseguir los derechos, lo que van a hacer es bloquearlos. Y si no les interesa, como en el caso de la derecha, porque van a chocar con sus votos de la Iglesia Católica y de los evangelistas, tampoco lo van a lograr. Entonces, ni la derecha ni la izquierda está haciendo nada, ni van a hacer nada tampoco. El camino de los liberales, que es lo que soy yo, que soy un liberal, yo creo en la libertad, en las libertades, creo en la libertad política, que es la democracia, la libertad económica, que es el libre mercado, y la libertad civil, que es la libertad de asociarte con quien quieras, de pensar lo que quieras, de decir lo que quieras, de acostarte con quien quieras, casarte con quien quieras, etc. En eso no cree la derecha ni la izquierda. Simplemente cuando les conviene agarran una parte de la bandera y cuando no les conviene no. Los jóvenes tienen un trabajo que hacer y que no están haciendo. Claro. ¿En qué consistiría entonces en ese trabajo? En meterse a política para lograr los derechos que faltan en términos legales. Todavía no hay un matrimonio, llámalo como quieras, llámalo unión civil, llámalo unión de hecho, llámalo como quieras, pero no hay todavía una figura que nos permita construir una familia, ¿no? Entonces, la promiscuidad sigue avanzando en la medida en la que no tengas una manera de construir algo con la gente con la que amas. Entonces, muy bien que seas gay, pero si no puedes decirle a alguien, es mi esposo, no vamos a llegar a ninguna parte. Y siempre se puede retroceder. Si tú miras la historia de Irán, por ejemplo, y miras las fotos de Irán en los años 70, en los años 60, antes de la aparición del Ayatollah Khomeini, era un sitio libre, ¿no? Mira ahora cómo se visten las mujeres en Irán. Nada nos asegura que aquí no vayan a entrar los islámicos o cualquiera de estos movimientos evangelistas con trapos en la cabeza y pelos muy largos y faldas y coreografías con pandereta, que nos haga volver a la Inquisición. Y entonces, finalmente, ¿cómo definirías lo que es ser gay en el Perú? Depende, pues, también cómo te toque serlo, ¿no? No todos los gays la pasan igual de bien, ni todos los gays la pasan igual de mal. Y según tu experiencia, según tu historia, ¿qué me podrías decir? Yo he tenido la suerte de tener una familia que me ha permitido rehabilitarme, me ha permitido reconectarme con mi vida, me ha permitido recuperar mi historia académica y me ha permitido volverme una persona funcional. Yo he hecho mi chamba para educarlos también, yo he hecho mi chamba para educar a todo mi entorno y he recuperado mi lugar en la mesa, que es una de las cosas que yo les digo a la gente, que por lo menos ese lugar que no te lo quiten. Claro, eso es lo más importante. Muchas gracias, Javier, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un gusto y un honor poder hablar contigo, por conversar nuevamente contigo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias también al público que nos ha acompañado. Nos vemos en una próxima entrevista. Hasta la próxima.